Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Acerca de cuánto nos va a costar este plan, decirles que tenemos presupuesto. Lo dije ayer en Gustavo Amadero y lo repito ahora. Los seres humanos debemos de pensar que en donde come uno deben de comer 100,000, 1,000,000 de seres humanos. Acerca de cuánto... Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde. Con el gusto y con el placer de siempre, amigos cibernautas, de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos en una emisión más de este su espacio. De verdad, muchísimas gracias por hacer clic. Hoy ya es miércoles 12 de junio del año 2019. De verdad, muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares. Bueno, ya escuchó usted lo que dijo Andrés Manuel López Obrador acerca de los migrantes, acerca de las decenas, cientos de miles que se internan en nuestro país, provenientes de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de otros países como Haití. Ya lo acaba usted de escuchar y bueno, ya no se sabe si reír, si llorar o de mentar madres ante este cinismo del presidente de la República de no querer aceptar la realidad que vivimos. ¿Cuál es esa realidad que vivimos? La realidad que vivimos es que no tenemos capacidad ni económica, ni tenemos capacidad de empleos, ni podemos darle alojamiento a miles de refugiados que estarán en nuestro país porque Estados Unidos, con el acuerdo que logró hace unos días, simple y sencillamente todos aquellos que busquen ingresar a los Estados Unidos tendrán que alojarse en nuestro país. En plena crisis migratoria y bajo la amenaza de la imposición arancelaria, usted lo debe de saber, que pues pretendió el gobierno de los Estados Unidos hace unos días con el propósito de detener el flujo de personas. En México se ha incrementado también, déjenme decirle, la posición de quienes no quieren a los inmigrantes o a los migrantes más que nada en nuestro país. Aquellos migrantes que de una u de otra forma van a obtener estancia en nuestro país derivado precisamente de los acuerdos que Donald Trump le ha impuesto a nuestro país. Un país que no está preparado, que no tiene la capacidad y que sin embargo hay un presidente que no logra ver que es una falacia el decir que donde come uno, comen 1,000,000, cuando en este país, por si no lo sabe, hablamos de más de 55 millones de pobres que no tienen incluso a veces qué comer. Se tendrán que destinar miles de millones de pesos que se tendrán que sacar del presupuesto que se tiene, que se tendrán que reducir los presupuestos destinados al sector social, al desarrollo social, para poder sostener estas estancias donde se alojarán
a los migrantes. Un presidente de la República que no ha tenido tampoco la capacidad ni la estrategia para poder detener la enorme criminalidad que vivimos en este país. Esto de verdad nos llama mucho la atención, porque es un presidente que no está pensando en su pueblo. Ciertamente debemos respetar los derechos de las personas, aquellas sobre todo que vienen del extranjero, pero también es importante señalar que se debe de estar preocupado por la gente que vive en nuestro país, donde la situación económica no es la mejor. Sin embargo, el presidente de la República dice vanamente que donde come una persona, come 1 millón, y que debemos ayudar a nuestros hermanos centroamericanos. Sin embargo, esto poco a poco ha ido pues generando cierta enojo en contra del propio Andrés Manuel López Obrador y de la gente que ya no quiere seguir soportando la llegada de tantas y tantas personas que únicamente vienen a ocasionar problemas. Y le digo problemas porque las comunidades o los municipios que le darán alojamiento a estas personas, como Tijuana, Mexicali, han dicho en voz de sus autoridades que ellos tienen por qué soportar la llegada de estas personas, que son miles y que únicamente llegan a ocasionar problemas. No hay para darles alimentos, no hay para darle atención médica, no hay donde alojarlos, ocasionan problemas de basura. Son gente que realmente llegan a ocasionar problemas. Y a todo esto que yo le digo, se suma una encuesta publicada el miércoles por el Universal, el diario El Universal, que reveló que el 61.5% de los mexicanos están en desacuerdo con que México permite el paso de las caravanas con rumbo a los Estados Unidos. El 33.2% de la población se dijo de acuerdo en que las personas transiten libremente sin documentos por territorio nacional. Se trata de un aumento significativo en el rechazo respecto a octubre de 2018, cuando el rechazo rondaba el 48.9% y la aprobación el 45%. Estados Unidos puso contra la pared a México al amenazarlo con la imposición de un 5% de aranceles a sus exportaciones. Como respuesta, el gobierno mexicano implementó un plan urgente y desplegó, así se sabe el día de hoy, despliega o inicia el despliegue de la Guardia Nacional en toda nuestra frontera sur del estado de Chiapas. Han sido semanas de enorme tensión, pues para nosotros los mexicanos, preocupados pues por todo lo que está sucediendo en nuestro país, por la implementación de las tarifas, que desde luego pues afectaría nuestra economía, pero hoy, con este acuerdo, que según fue beneficioso para nuestro país, porque debemos estar muy agradecidos que no nos impusieran una tarifa arancelaria, con este acuerdo nosotros tenemos que mantener y sostener a estas personas que vienen de otros países, cuando en nuestro propio país el presidente de la República no destina recursos para aligerar o para aliviar la enorme pobreza en que viven. Es lamentable pues lo que hoy estamos viviendo con el presidente,
ya que es una persona que hasta este momento no comprende lo que estamos viviendo. Pero además, claro, no debemos tener campañas de odio contra migrantes. Es cierto, no es que los odiemos, es que tampoco tenemos para vivir nosotros mismos. Hay gente que no tiene para comer el día de hoy. Hay gente que no tiene para llevar al médico a su paciente, a su familiar. Y desgraciadamente, amigos cibernautas, esta es una realidad. No es odio, no es coraje. Es simplemente que también nosotros estamos en una situación muy difícil. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer que a partir de este martes, o sea, del día de ayer, iniciará el despliegue de los elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur de México para respaldar las acciones que realicen las autoridades de migración. Ayer lo dijo en una conferencia de prensa y desde luego la secretaria de Gobernación ha dicho también que la Guardia Nacional no es una cuestión de descuidar nuestra seguridad, ya que parte de su trabajo es cuidar nuestras fronteras. Así que, aunado a todo esto, amigos cibernautas, déjenme decirle que en nuestro país resulta que los migrantes rechazan el trabajo que también se les está dando. El sueldo más bajo que estaban ofreciendo por día a un operario que no tiene secundaria terminada ni experiencia equivale a 300 pesos, además de prestaciones y seguro social. Esto es lo que sabemos el día de hoy, y a pesar de que han llevado la oferta de trabajo formales a los lugares por donde pasan en el país, la mayoría de los migrantes la rechaza, aseguró Luis Aguirre Lam, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación. Señaló que aunque las ofertas incluyen prestaciones y seguro social, las ferias de empleo itinerantes diseñadas especialmente para ellos no han tenido éxito, amigos cibernautas. Así que, pues prácticamente estos señores no quieren trabajar. No quieren ellos este tipo de trabajo que se les está ofreciendo en nuestro país, amigos cibernautas. Es un tema que debemos analizar concienzudamente, porque este pacto que se ha llevado, este acuerdo que se ha llevado, tiene que ver con muchos cambios posibles que se puedan dar en las leyes, ya que usted recordará que el presidente Donald Trump ha pedido que este acuerdo sea ratificado por nuestro Parlamento, por nuestro Congreso. El acuerdo migratorio entre Estados Unidos y México incluye un plan regional de asilo y el compromiso de México de revisar y posiblemente cambiar sus leyes, según una copia que el presidente Donald Trump enseñó a periodistas ayer martes. El acuerdo establece un enfoque regional para compartir la carga en relación con el procesamiento de las solicitudes de estatus de refugiado de los migrantes. Y es que Estados Unidos, en lo que le otorgan esas visas humanitarias, pues estos acuerdos, amigos cibernautas, pues traerá posiblemente cambios en nuestras leyes, precisamente en materia de migración. Y es que también hay que recordar que anteriormente México no había respetado precisamente el flujo indiscriminado que se estaba dando en nuestro país, el cruce que tenían o que tienen en nuestro país quienes vienen de El Salvador, Guatemala, Honduras, para llegar a los Estados Unidos. México se había comprometido, había establecido un pacto, había dicho que se tenía que cuidar la frontera sur, no lo cumplió, y debido a esto
Estados Unidos nos quiso aplicar una tarifa arancelaria. No estamos a salvo. Esto significa que dentro de 45 días será revisado nuevamente este acuerdo. Y si México no ha logrado reducir los altos índices de flujo migratorio, nuevamente Donald Trump nos puede aplicar esta tarifa arancelaria, amigos cibernautas. Esto hay que decirlo, es importante. No estamos a salvo. Hay muchas cosas que están dentro de este acuerdo y uno de ellos es que si Donald Trump considera valioso el hecho de volver a aplicarnos esta tarifa precisamente cuando se acercan los tiempos de campaña en los Estados Unidos, no dude usted que nuevamente se apoyará en su política discriminatoria, en su política coercitiva, en su política del chantaje, para hacer crecer su imagen ante un electorado de los Estados Unidos que también reclama que ya no entren tantos centroamericanos, porque muchos de ellos llegan a causar problemas y son parte de la delincuencia en los Estados Unidos, y que en muchas ocasiones también se manejan alianzas con el crimen organizado. Esto hay que señalarlo, fue una promesa de campaña de Donald Trump, y seguramente, de ser necesario, si él considera que puede volver a utilizarnos, lo hará, y este acuerdo simple y sencillamente lo romperá. Así están las cosas con Donald Trump, amigos cibernautas. Somos carne de cañón para Donald Trump. Somos la parte medular política de una campaña que poco a poco se está acercando y en la que él busca la reelección. No hay que olvidar ese tema. Bueno, y ya que hablamos de política, el grupo parlamentario de Morena alista reforma electoral. El Instituto Nacional Electoral alerta sobre posible regresión antidemocrática. Y es que ayer dieron inicio estos foros coordinados por el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna. Estos foros que él tiene como coordinador de la reforma electoral y de la reforma del Estado, para poder llevar a cabo esto. Este martes iniciaron los foros, amigos cibernautas, este martes para poder pues llevar a cabo unas adecuaciones importantes en la que pues se delinean temas que buscan reformar, como uno de los puntos que es importante, la reducción de las prerrogativas de los partidos políticos, austeridad en los procesos electorales, reducción de legisladores plurinominales y la posible desaparición de órganos públicos electorales, amigos cibernautas. La posible desaparición de los órganos públicos locales electorales, un tema fundamental en el que se tendrá que analizar a cabalidad qué tan importantes son dentro de la democracia. Se lo cuento porque aquí en una entrevista hace no mucho tiempo, el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna habló de que esto permitiría
un ahorro importante de más de 10,000 millones de pesos que los gobiernos estatales pueden destinar para algún tipo de obras o para ayuda social. Así que analicemos lo que estamos viendo, porque esta reforma, amigos cibernautas, esta reforma electoral y de los estados que se discute en la Cámara de Diputados son reformas que permitirán tener ahorros importantes, porque uno de los temas también interesantes tiene que ver con la reducción de las prerrogativas, o sea, tiene que ver con darles menos dinero a los partidos políticos. También se busca analizar que el voto sea obligatorio, que a mí se me hace muy interesante este tema, que se utilice la credencial de elector de una forma obligatoria para hacer efectiva también la revocación de mandato y la consulta popular. Pero más importante, amigos cibernautas, que la gente utilice la credencial de votar para poder terminar con el enorme abstencionismo que existe en cada campaña electoral. En estos foros coordinados por el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, se dijo a favor de la austeridad y añadió que todo el sistema electoral siempre es perfectible, pero cambios mal planeados o claramente malintencionados pueden implicar una regresión antidemocrática, y pidió cuidar permanentemente la certeza de las elecciones. Además, defendió la autonomía de los órganos electorales. Amigos cibernautas, reducir los costos de las elecciones, eventualmente minando las reglas, procedimientos y las instituciones que construimos para inyectar cerveza en un tema de costo, así lo dijo, para inyectar cerveza en un tema de costos, o a lo mejor fue un error de dedo ahí, pero así lo dice. Me parece que no sería tener claras las prioridades y abrir la puerta a un pasado superado, cuando apenas hace 30 años las elecciones eran el problema principal de las elecciones, problema nacional principal. Eso es lo que dijo el presidente del INE, amigos cibernautas. Y bueno, la verdad, yo creo que es un tema muy importante en estos foros que se están discutiendo, en los que el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna ha tenido una importante participación con una iniciativa que llevó al Pleno de la Cámara de Diputados. Es importante señalarlo. El diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, un joven preparado, académico también, y un diputado joven que tiene mucha preparación, mucho conocimiento en materia electoral, una iniciativa que llevó a tribuna. El diputado federal tiene todas las intenciones de llevar a cabo una verdadera reforma electoral que redunde en reducir costos, en ahorrar y entregarlo a los gobiernos estatales para otro tipo de gestiones y otro tipo de soluciones que conlleven a mejorar las condiciones de los habitantes de cada estado, en los que se pudiera destinar estos recursos públicos. Uno de ellos, repito, el de eliminar los organismos públicos electorales que absorben aproximadamente 10,000 millones de pesos. Es un presupuesto que ya está destinado y que seguramente avanzará para poder incluso, en todo caso, reducir lo que recibe, y por otro lado también reducir lo que reciben los
los partidos políticos, amigos cibernautas. Son temas muy, muy importantes que se están discutiendo y que seguramente tendrán respuestas positivas, ya que esto pues es algo que reclama el ciudadano, de que ya no se entreguen tantos recursos a las campañas, a los partidos políticos, porque esto sinceramente pues lastima el bolsillo de los ciudadanos. Así que así están las cosas. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo.